Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Te saluda el pastor Luis Soto y a partir de hoy comenzamos una serie poderosa titulada Conociendo al único Dios verdadero. Y nuestro estudio número 1 se titula El verdadero conocimiento. Y nuestro versículo base lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24, que nos dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto todo el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, y saber que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de educarnos en la verdad de Dios. Toda verdadera educación nos lleva al verdadero conocimiento. Recordemos que el conocimiento es la clave para entender todo lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Cuando vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, pues suyos son el consejo y la inteligencia. O sea que el Señor en las Sagradas Escrituras nos señalan al Ser infinito como aquel que conoce todo. Y por eso es que en el estudio del conocimiento de Dios vamos a obtener la mayor bendición en todas las esferas de nuestra vida, porque cuando estudiamos la personalidad del Ser infinito que es Dios, vamos a poder conectar nuestra mente finita con lo infinito, nuestra mente carnal con las verdades espirituales, las cosas comunes con las cosas sagradas, las cosas temporales con las cosas eternas. Y por eso es que el Señor nos ha dicho en su palabra que Él desea y se deleita en que el pueblo y el individuo conozca a Jehová. Ahora, ese conocimiento que Dios quiere que tengamos no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, un conocimiento que nos va a ayudar a entender cómo Dios obra y cómo Dios quiere actuar en nuestras vidas. Miren, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, se nos da una palabra clave que nos ayuda a entender la relación que Dios quiere tener con nosotros, ese conocimiento. Notamos que aquí dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra uno es Ehad, y Ehad es uno en intimidad. Por eso cuando Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, Ehad. O sea, Dios también es Ehad, es uno. Tiene la divinidad, tiene una relación única. Y ambos, tanto el hombre como la mujer, cuando se unen en matrimonio, ayuda a ilustrar la verdad de ese conocer que Dios quiere tener con nosotros. Por eso lo ilustra de manera clara en el matrimonio. Por eso es que es un deber tan sagrado respetar ese monumento que Dios estableció en la creación. Y qué casualidad que Satanás lo está atacando en estos últimos días. Precisamente quiere desfigurar la imagen de Dios en el hombre, creando cosas antinaturales. Sin embargo, de manera clara tenemos en la Biblia el asunto entre un hombre y una mujer a fin de comprender cómo la divinidad opera en términos de estar en uno con nosotros. Cuando hablamos de este conocimiento, la Biblia nos exhorta de manera inequívoca en Efesios 5:17 que no tengamos un conocimiento en insensatez. Dice: no seas insensato,
sino entendidos de ver cuál es la voluntad del Señor. O sea, la voluntad de Dios debe ser nuestra meta, porque la voluntad de Dios realmente se refiere a tres cosas principales: propósitos, planes y deseos. Y por eso estamos llamados a vivir y a buscar la voluntad de Dios. Y en las Escrituras, cuando se nos habla de esta palabra de insensatos, se refiere, es un término moral. O sea, no se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios, de intimar con Dios, porque Dios es quien le devuelve a la humanidad las facultades morales. Por eso es que la verdadera educación está con el verdadero conocimiento, no se pueden desligar. Y el verdadero conocimiento está ligado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar al hombre física, mental y espiritual. No es como aquella generación de los griegos que creían que aquellos dioses que estaban en el Olimpo estaban tan alejados del hombre que inclusive el hombre tenía que actuar penosas penitencias a fin de aplacar la ira de los dioses para recibir alguna bendición. Es algo muy distinto a la voluntad de Dios, porque cuando nos dedicamos a conocer a Dios, vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, se nos dice: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Así que no es Dios quien quiere estar alejado del hombre, sino es el hombre quien se quiere alejar de Dios. Y Dios en su misericordia ha provisto un plan a fin de que la humanidad pueda estar en su presencia. Dijo: y harán un santuario para mí. En otras palabras, prepararán una morada en el corazón de cada uno de ellos. Voy a preparar yo esa morada a fin de yo poder morar en ellos. Recordemos que la mente es el único elemento, el único factor que nos permite, la única parte del cuerpo que nos permite estar en contacto con el cielo. A través de la oración nos ponemos en contacto con Dios y es la única forma de nosotros mantenernos en sintonía con el Dios infinito. Por eso es que Él quiere que nosotros cuidemos nuestra mente y corazón sobre todas las cosas, y también desea que cuidemos las facultades espirituales y las facultades físicas a fin de contribuir positivamente a ese factor positivo que es desarrollar completo en el ser humano una salud integral, física, mental, espiritual, a fin de que el hombre cada vez se asemeje más a su creador. Y por eso es que la vida eterna será esto. El conocimiento temporal es apenas, o sea, de estos 100 años que más puede durar un ser humano, es apenas algo de lo que Dios quiere hacernos entender por las eternidades. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es la vida eterna realmente? Oh, queridos, tiene que ver con el tema que precisamente estamos hablando. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Notemos que la vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida, sino a una calidad de vida. Y por eso es que Dios desea que lo conozcamos. Porque si estamos hablando de una vida eterna, estamos hablando de mucho tiempo también de duración. O sea, hay calidad y cantidad. O sea, puede haber salud óptima en el conocimiento de Dios. Puede haber restauración física en el conocimiento de Dios. Puede haber restauración mental en el conocimiento de Dios y por ende una restauración espiritual. Y por eso necesitamos conocer esos grandes beneficios de conocer a Dios. Número 1, cuando estudiamos el conocimiento de Dios, recibimos, número 1, entendimiento. ¿Qué nos enseña Proverbios 9:10 sobre esto? Si lo leemos cuidadosamente, nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso es que una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad en que vivimos. Podemos entender quiénes somos, qué necesitamos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Podemos tener claro inclusive aquellas lagunas que hay en la ciencia, cosas que todavía no se han podido explicar.
La única forma de hallar una posible explicación se encuentra poniéndonos en contacto con la mente infinita. Por más de 600 años el hombre no sabía que la Tierra era redonda, pero no lo sabía porque había un desconocimiento claro de la voluntad de Dios, porque en Isaías nos dice el profeta desde 600 años antes de que Cristo llegara que la Tierra era redonda. Sin embargo, cuando Colón se atrevió a hacer esa investigación a través de un barco, navegar sin saber a dónde iba, pues realmente él sí sabía que la Tierra era redonda porque él tenía una Biblia en la mano y la leía. Sin embargo, qué pena que mucha gente quiere desconectar la Biblia de la ciencia, porque sin la Biblia la ciencia no puede probar nada. Y ojalá tengamos claro eso, porque eso nos mantendrá no solamente humildes, sino también nos ayudará a tener un conocimiento aún mucho más profundo de aquellos científicos que deciden no creer en nada, porque la realidad es que el ser humano finito no puede explicar todo lo que el universo trae. Para eso necesita al Dios infinito. Número 2. Cuando conocemos a Dios, desarrollamos confianza y fe. Salmos 9:10 nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Notemos que confían los que conocen. En otras palabras, los que desconocen no pueden confiar. Por eso es que la gente cuestiona mucho a Dios y desconfía del poder de Dios, porque no conoce su nombre, no conoce su carácter, no conoce su persona y por ende entra en la incredulidad. Así que por lo tanto, conocer el carácter de Dios, que es su nombre, nos ayuda a desarrollar una confianza. Y conocer el nombre de Dios no se conoce en un día, tampoco en un mes ni en un año. Requiere un tiempo, porque la Biblia habla mucho acerca de su carácter. Y conocer estos atributos nos permiten tener la bendición de recibir esas bendiciones que Dios desea para nosotros, porque aunque Dios ya envió a su Hijo en rescate por todos, al hombre le corresponde aceptar esa decisión de lo que Dios le ofrece, recibir ese regalo, y entonces empezar a vivir conforme al regalo. Porque si usted destruye un regalo, usted no va a volver a recibir otro regalo, créame, en una próxima Navidad. De la misma manera, cuando Dios te regala la salvación y tú la descuidas, no pretenderás que Dios te la devuelva nuevamente sabiendo que la vas a destruir. Por lo tanto, es necesario aprender a conocer el nombre de Dios a fin de preservar la salvación, a fin de desarrollar confianza y fe, para que entonces Dios pueda obrar en la vida de aquellos que le buscan. Por eso es que al final del tiempo no va a haber muchos pueblos, solamente habrá un pueblo que conoce a su Dios y el otro pueblo que no conoce quién es Dios. Daniel 11:32 nos da el tercer beneficio, que es recibir fortaleza espiritual y sobre todo actuar en los momentos de dificultad. Daniel 11:32 nos dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si hay un pueblo que conoce a su Dios, es porque primero hubieron individuos que conocieron a Dios y se esforzaron y actuaron. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Y Dios es un Dios que se esfuerza y Dios es un Dios que actúa. Y así van a ser todos aquellos que conocen el nombre de Dios. Por eso vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo o una fortaleza que está más allá de nuestras propias fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuerte vamos a ser espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos de vivir completamente en el servicio a Él. Esta realidad es incuestionable y el pueblo de Dios de los últimos días será un pueblo que va a conocer plenamente quién es Dios, va a recibir el sello del Padre y del Hijo en la frente y tendrá un carácter que representará dignamente al Cordero. Por eso es que el verdadero conocimiento se basa en la persona de Jesús, en comprender los pensamientos de Jesús. Ahora la pregunta surge: pastor, ¿cómo puedo saber los pensamientos de Dios? Te doy la respuesta en este momento. Los pensamientos de Dios están en su palabra, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios escrito. Repito, la Biblia es lo que Dios piensa, pero en una forma escrita que lo podemos leer.
Qué poderoso es saber que esta gran verdad que acabamos de decir nos asegura y nos garantiza que no estamos solos en este mundo, que tenemos la oportunidad de conocerlo tan cercanamente como cuando abrimos la Biblia, que es el libro sagrado, y empezamos a leer esas páginas, a ver cómo Dios piensa. Mire la liberación que él hizo en los días de Adán cuando le prometió la simiente. Mire aquella liberación poderosa que Dios hizo a través de José, a través de Moisés, a través de Josué. Ahí estaban los planes de Dios. Ahí estaban los pensamientos de Dios. Dios no puede ejecutar planes sin primero pensarlos. Es absurdo. Si Dios ejecutó planes es porque tenía unos pensamientos y esos pensamientos están revelados en su palabra. Por lo tanto, busquemos la palabra del Señor, busquemos ese pensamiento de Dios hecho escrito y busquemos la persona de Jesús, porque Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Y para eso es que la palabra de Dios también nos presenta al Cordero. Y por último, número 4, conocer a Dios nos trae perseverancia. Pablo antes de morir le habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 que nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Notemos que el apóstol Pablo dejó claro que él sabía en quién había creído y estaba seguro. O sea, al haber seguridad hay perseverancia, porque sé a dónde voy a llegar. Y ojalá que en este estudio del cual estamos comenzando, que va a ser una serie de muchos estudios, semanalmente vamos a estar enviando, hermano querido que me escuchas, la perseverancia es fundamental para vencer. Dios dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En nuestro próximo estudio, con calma, estudiaremos los peligros de no conocerlo. Sin embargo, quería comenzar nuestra serie dejándote saber lo positivo de conocer a Dios, los beneficios de conocer a Dios y tener la certeza en este día que me estás escuchando que si caminas con el Señor, si buscas conocer al Señor y entender su voluntad, te garantizo que las más grandes bendiciones y las peores situaciones de tu vida vas a hallar una solución, porque Dios va a ser tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas y en medio de todo aquello que nos rodea. Dios se va a manifestar porque sabes en quién has creído, porque sabes que hay un Dios solo uno, el único Dios verdadero, que es capaz de salvar hasta lo sumo a los que confían en Él. Por lo tanto, que hoy tengamos esa convicción clara que el verdadero conocimiento es esencial a fin de poder avanzar en nuestra vida cristiana. Que el Señor te bendiga y recuerda que para eso vino Cristo, para darnos un conocimiento real de Dios a fin de deshacer todas las obras del diablo.